Bien, ok. Buenas tardes. La primera cuestión como para poner en contexto, este es un curso por ahí introductorio de la maestría y que lo que da son grandes o abordajes por ahí iniciales a un montón de cuestiones. Una es la minería de texto, la recuperación de información. Tengan en cuenta que hay cursos enteros sobre esto, ¿sí? No obstante, cualquier buen curso de minería de textos inicia con esta estrategia de representación de documentos, ¿sí? De hecho, yo justo ayer hablaba con los chicos, acabamos de presentar un trabajo en un congreso que comparábamos sobre correo electrónico en español, 4 estrategias distintas. La primera era bolsa de palabras con SVM, con máquina vector soporte. La otra era Word2Vec más LSTM, que es un abordaje de redes neuronales. La tercera era BERT, que es la que está hoy, de la que todos hablan, que es el modelado de lenguaje, la estrategia de modelado de lenguaje de Google, con un modelo preentrenado por ellos que es multilenguaje. Y la cuarta era BERT, pero un modelo preentrenado por la Universidad de Chile, creo. Y la realidad es que el segundo modelo que mejor anduvo fue el de bolsa de palabras con SVM, ¿sí? Son modelos que si bien... A ver, ¿por qué se empieza con esto? Se empieza con esto porque es lo más expresivo para que se entienda, ¿sí?, hacia dónde va o de qué va la minería de texto. Pero yo creo que por ahí un consejo es que la idea o es que traten de experimentar y explorar esta estrategia inicial que aún está vigente y funciona, eh, y después vayan abordando si les interesa y tienen ganas, vayan abordando los otros enfoques. Pero me parece que saltarse paso creo que probablemente no sea una buena idea, y de verdad que estos son enfoques que se usan y que van a ver en cualquier curso de minería de texto. Bien, lo primero que bueno, ahora vamos a trabajar con el Labo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos con Santiago y con Elo? Generamos un script que esperamos que les sirva además para el TP2, que lo que hace es descargar de una web que se llama genius.com las letras de algunas de las canciones que estaban en la base de datos de Mongo que usaron para el TP1, ¿sí? La idea es que puedan, los que quieran, experimentar con features textuales y como no hay ninguna en la base inicial que les brindamos, más allá del nombre del artista y esas cuestiones que nos sirven para verificar similaridad, similitud y términos importantes y toda esta cuestión, generamos este otro dataset. Hay una cuestión, luego lo que hicimos fue verificar, ¿sí?, con una librería para R que está bastante piola, y segmentar o separar las canciones que correspondan a un mismo idioma. ¿Por qué? Por esto que decía Santiago, el problema o la cuestión del lenguaje cruzado, el idioma cruzado, ¿sí? No es una buena idea, nunca se trabaja con diferentes idiomas en simultáneo, lo que hay es lamentablemente modelos para distintos idiomas. La realidad es que hay una carencia en muchos casos de herramientas en el idioma español, ¿sí? Algunas de las cuestiones son muy fáciles de implementar en inglés, pero en otros lenguajes no sucede esto. En el español no escapa a esa tendencia. Entonces lo que hicimos fue segmentar estas 6.000 letras que descargamos, solo las del idioma español, y también las que incorporamos en una colección de Mongo que les pasamos el backup. Son alrededor de 700 letras, y la idea es trabajar un poquito sobre sobre estas estrategias que estuvo planteando Santiago desde lo conceptual, a partir del lenguaje R, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea. No sé cuántos pudieron trabajar sobre esto. ¿Hay muchas manos levantadas o no? Ninguna, me parece. Sé que, No, sé que estuvieron con mucho trabajo con el tema del TP, los entiendo. Ahora nos toca a nosotros corregirlo. Pero bueno, vamos a hacer un breve recorrido con algunas de las cuestiones que esperamos que puedan ver o que puedan explorar en algún momento respecto a este tema, ¿sí? Lo primero, bueno, en el Labo 8
que es el que nos toca esta semana, estaba el comando para guardar en la misma base de datos que veníamos trabajando de Mongo, esta colección de letras, ¿sí? Particularmente las de letras en español. Aquí lo que hacemos básicamente, yo ya las tengo guardadas en la base de Mongo, y lo que hago es traérmela a un data frame que se llama df-lyric, ¿sí? Me traigo todos los temas, todas las columnas. ¿Sí? Fíjense, 748 temas, ¿sí? O letras, y tenemos 3 atributos: el nombre del artista, el nombre del tema y la letra. Los que pudieron explorar la letra habrán visto que es medio un caos, ¿sí? Fíjense, no se ve nada, hay un montón tiene un montón de problemas de preprocesamiento. De hecho, los que llegaron a verlo, el crawler lo que hace es traerse, en muchos casos, todo el HTML de la página y no solo la letra, con lo cual también te traes propagandas, te traes el encabezado, te traes un montón de cosas. La idea es generar, con algunos comandos en R, un preprocesamiento de estas letras, y luego alguna representación de los términos que aparecen en cada documento con la matriz término-documento, como sería en este caso. Si en el caso de Santiago sería una matriz documento-término, pero bueno, la idea es básicamente la misma, más allá del reparo que bien planteó Diego, creo que fue Diego, ¿sí? Entonces, hasta aquí esta línea de código. Levanto Mongolite, genero la conexión y me traigo con un find todos los registros, todos los atributos, o todos los documentos, en realidad estamos hablando de una base de datos no SQL, de esta colección. Luego lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a trabajar en R. Hay 3 librerías, creo que son como las más importantes para trabajar con texto en R. Una es TM, de text mining, otra es string R y otra es stringy, ¿sí? Creo que usamos las 3 acá, puede haber otras. Básicamente acá lo que estamos haciendo, ¿sí? Es tomar la columna del data frame que tiene la letra de cada canción, las 748 instancias de la columna lyrics, las paso al encoding UTF-8 para que no haya problemas de símbolos. Indico acá que esto es un vector de documentos, que aquí hay un vector de documentos, y instancio lo que se llama un corpus, ¿sí? Todos mis documentos van a estar a partir de ahora integrados en mi corpus de documentos, que es un concepto en el cual Santiago ya indagó un poco, ¿sí? Y podemos inspeccionar el corpus, ¿sí? No voy a cometer el mismo error de antes. A tener que correr todo lo otro. Sí. Y voy a inspeccionar solo el tema 10. El tema 10 es un tema que nadie reconoce, pero todos conocemos, que es Despacito, ¿sí? Esperen que corro la barra para arriba, fíjense. Qué veneno, cuánta maldad. Sí, pero bueno, es como Arjona, todos nos hacemos los tontos, pero los temas los conocen todos. Bien, y vemos ahí y con la función inspect, lo que me va a permitir ver es, bueno, algo de metadata del corpus, y fíjense cómo está el tema, ¿sí? El texto. Hay bastante lío metido acá adentro. Fíjense, a ver si puedo mostrarles. Si puedo. ¿Sí? Esta es la página que nos estamos descargando, básicamente, que corresponde a ese documento. Fíjense que tiene este texto, que no necesariamente es parte de la letra de la canción. Luego tiene otro texto adicional. Hay como cuestiones que anticipan qué es lo que va a venir, la intro, el coro y todas esas cosas que quizás yo quisiera quitarlas de él y que dejen de ser parte del texto que representa mi documento. ¿Por qué? Bueno, todos los documentos del corpus van a tener un espacio como este, en el cual, si yo esto no lo quito, la palabra o el término, el token letra, va a aparecer 748 veces, una vez por cada documento. Perdón, las letras que salen de hacer scrapping de esta página. Exactamente, sí, se bajaron limpias. No se bajaron limpias. No, por eso. De hecho, es lo que estoy comentando.
fíjense que si entran al Labo, van a encontrar el script que hace el scrapping y el script que filtra, ¿sí? De las 6.000 letras se queda solo con la del idioma español, que es muy sencillo, pero está recontra bueno. La librería, no lo que hicimos nosotros, que es muy básico, pero me pareció muy piola. ¿Veis? Hay cuestiones, ¿sí? Acá marca el estribillo, todas estas cuestiones, entiendo que las vamos a querer eliminar, ¿sí? O vamos a querer que no sean parte de la letra de la canción. Y luego hacia el final, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, tenemos acá More on Genius, y vamos a tener un montón de cosas que no tienen nada que ver con la letra. También lo que esté luego del tema, vamos a querer que eso desaparezca, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que lidiar con toda esta cuestión, con toda esta tarea, este trabajo de preprocesamiento que bien abordó Santiago desde lo conceptual hace un rato, ¿sí? Y eso es un poco la idea. ¿Ves acá, Diego, que me preguntaba? Fíjate, acá está todo, ¿no? Despacito lyrics, letra de Despacito, un montón de saltos de línea, un montón de palabras vacías, símbolos que vemos que en general para la estrategia de bolsa de palabras se eliminan. Esto de acá que comentábamos recién de More on Genius, ¿sí? De aquí para abajo nada de esto tiene que ver ni representa a esa canción, a esa letra. Entonces lo que vamos a intentar, a partir de un conjunto de instrucciones, ¿sí? Es preprocesar eso. Estaba mirando un poco el chat. Cualquier cosa me avisás, o Pipo me avisa. Y hay una función, map, ¿sí? Que es parte también de TM, a la cual yo le voy a pasar el corpus y una función. Y la idea es que esa función se va a aplicar a todo el corpus, ¿sí? La primera, strip white space, lo que va a hacer, obviamente, es eliminar los espacios en blanco adicionales, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Entre dos términos, el espacio que está entre dos términos no lo va a eliminar, sino que va a eliminar, por ejemplo, cuando haya dos, o los espacios que estén luego de finalizado el tema, los saltos de línea adicionales, todas esas cuestiones, ¿sí? Fíjense, yo por cada paso lo que vamos a ir haciendo es volviendo a hacer un inspect del documento para ir viendo cómo va evolucionando. Corro esto, fíjense, desaparecen algunos saltos de línea, ¿sí? Está un poco más limpio el tema. Luego, otra cuestión interesante, hay una función también de TM, que se llama Content Transformer, a la cual yo le puedo pasar mi propia función, ¿sí? Y va a ejecutar esa función sobre el contenido del documento. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? Definiendo una función, ¿sí? Que aplica la función sub a todos los documentos y hace todo esto que es tan raro acá. ¿Qué es lo que hace? Básicamente la función sub lo que va a hacer es un reemplazo por cada texto, ¿sí? Nosotros nos vamos a hacer, hay dos funciones básicamente van a ser nuestros amigos cuando trabajemos con texto, una es sub y otra es gsub, ¿sí? Sub lo que va a hacer es reemplazar la primera aparición, gsub va a reemplazar todas las apariciones que encuentre que cumplan con este patrón, ¿sí? Yo no soy un experto en expresiones regulares, obviamente, pero indagando un poco en la web y con un poco de astucia, se pueden generar patrones interesantes. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Básicamente, que va a quitar la primera aparición, desde la primera aparición de corchetes hacia atrás, ¿sí? Todo lo que esté, y qué es lo que quiero hacer básicamente es eliminar esto, ¿sí? Que es el título, digamos, de la web, esto y hacia atrás, ¿sí? Una de las cuestiones que pasaba, si nosotros no hacíamos esto, después pruébenlo, es que esta palabra, este término lyrics, era el tercer término que más aparecía en mi corpus, mi colección de términos, ¿sí? Entonces yo corro esta función y fíjense... Perdón. Sí. ¿Me repetís qué es lo que elimina todo el contenido que está entre corchetes? No, elimina, como es sub, hace un reemplazo. No veo quién me lleva a hablar, pero bueno. Marcos, perdón. Marcos, lo que va a eliminar es de lo que aparezca
entre corchetes, la primera vez que vea un corchete, un encorchetado, es decir, ¿cuál es la primera vez en todo el texto? Esta, ¿sí? Este corchete es el primero que aparece, ¿sí? Va a eliminar entonces esto y lo que está antes de esto, ¿sí? Ok. ¿Por qué, Gracias. Marcos? Porque yo en realidad, ¿qué es lo que hace uno cuando empieza a trabajar con este preprocesamiento? Que a veces también es una cuestión iterativa, porque a veces te manda una macana, borrar algo que no querés y vas para atrás. Pero lo que hace, bueno, indagás, explorás un poco todos los documentos y tratás de identificar algún tipo de patrón, ¿sí? Que después te ayuda a preprocesar el texto. Entonces, ¿yo qué hice? Entré a un conjunto N de documentos y encontré que esto, ¿sí? Todos tienen ese Que habla corchete del donde nombre del dice tema qué y canción del es. autor, Claro. aparecía siempre, y no era parte del tema, ¿sí? Dale, Diego. Ok. Perdón, no, te quería preguntar, no entiendo bien el código que está adentro del comando sub. ¿Qué quiere Bueno. que...? Acá lo que va a decir, yo tampoco, no, yo lo entiendo, Ah, lo que dice esto es que voy a eliminar, ¿sí? Esto sería todo, ¿sí? Lo que esté antes, ¿sí? De los corchetes. Y lo que está dentro también, ¿sí? Como es sub, como la función que yo uso es sub, no borra Sí. todos los corchetes que aparecen en todo el tema. Fíjate que acá siguen apareciendo, el corchete de intro sigue apareciendo, ¿sí? Borro solo la primera. eso, ¿sí? Ahora bien, ¿estos me interesan? Tampoco me interesan. Recuerdan que hoy exploramos un poco, indagamos un poco el HTML y tampoco nos interesa. Bueno, vamos a ir añadiendo capas, ¿sí? La segunda cuestión que voy a hacer, ¿sí? A ver, yo podría haber generado una expresión regular y eliminar todo al mismo tiempo, ¿sí? Esas son decisiones y tienen que ver con la pericia o impericia de cada uno de nosotros. Pero yo elegí hacerlo en distintas etapas, porque en esta segunda etapa, ¿qué hago? Elimino, ¿sí? Acá, elimino todo lo que aparezca entre corchetes con los corchetes incluidos. ¿Por qué no lo hice junto? Porque iba a ser muy compleja una expresión regular, porque son patrones, en definitiva son parecidos, pero son distintos. Porque en el otro yo quiero eliminar lo que aparece en el corchete y lo que está antes también. En este caso, solo quiero eliminar todo lo que está entre corchetes, ¿sí? Entonces voy a empezar a sacar todo esto que dice intro. Había más, pero yo... acá miren, estribillo. Todo esto en realidad no es parte del tema, sino como me está preanunciando una parte de la canción. A ver, ustedes me podrían decir, con buen tino, bueno, pero a mí eso me interesa. Bueno, si te interesa podrías evaluar hacer otro tipo de preprocesamiento. Si acá, digamos, la regla de negocio que yo implementé es quitarlo simplemente. Entonces lo ejecuto, ¿sí? Y fíjense, ya elimino todo lo que estaba entre corchetes. Si Dios quiere y la expresión regular así lo indica, eliminé todo ese texto, ¿sí? Si Dios quiere para los católicos. Ahora bien, otra cuestión que habíamos identificado en el HTML es que todo lo que aparecía después de este texto era parte de propaganda y no tenía que ver con la canción en sí, ¿sí? Entonces genero otra expresión regular, perdón, en la que le digo, borro de More Genius hacia adelante, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, esto para abajo lo va a borrar todo, ¿sí? Estoy como nos bajamos todo el texto de la página, lo que estoy intentando hacer es delimitar qué texto es parte del tema y qué texto no. ¿Ven? Aquí se eliminó, ¿sí? El More Ingenious hacia adelante. Dale, Marco. Me imagino que si alguna canción, si alguna letra no tuviera el More Genius, no hace nada. Exactamente. O sea, si no... Sí, y si algún rapero cantara More Ingenious, le rompiste todo el tema. Sí. Claro. Pero bueno, son digamos, esta es parte de esta cuestión iterativa y exploratoria que uno va realizando, ¿sí? Yo entiendo que esa parte preanuncia la venida de las propagandas en esta web. Luego Perdón, sí. vos lo que estás aplicando acá, ¿no? Se lo estás aplicando a todo el corpus
de las 700 letras que bajaste, no solamente a esto. No, fíjate que le paso todo el corpus. Pasa que, Diego, ¿no? Pasa que, Diego, Sí, fíjate, sí. si hago un inspect de todo, ya tenemos experiencia y está grabado, ¿no? Que se rompe todo. No, ya sé, pero vos cuando vos analizaste y le pusiste More Genius y demás, Es sobre todo. viendo despacito, pero no sabes qué efecto te puede causar en las otras 700 canciones que te quedaron. En realidad ya lo dije, Diego, por ahí lo dije de pasada. Sí, que te rompe todo. Si No, hay lo que uno hace en estos casos es tratar de explorar si ese More Genius es parte de un patrón en todos los temas o es algo que pasa una sola vez. A ver, si no existieran patrones en el crawler, digamos, y la colección de documentos es grande, es imposible preprocesar todo de manera automática. ¿Sí? Claro. O el crawler o el preprocesador debiera ser muy inteligente. Y ahí empezás a meter if, y si pasa esto y pasa el otro, y suerte. Esto es algo que se repite regularmente en todos, entonces está bien. Exactamente. Yo antes lo que hice es abrir 10, 12 canciones y me di cuenta que esto era un comportamiento recurrente en los temas que por lo menos que los que yo abordé. Ahora bien, puede pasar que hay una canción que tiene la letra More Genius y la estoy borrando. Sí, lo estoy borrando. Estoy mandando una cana. Pero bueno, yo parto de la hipótesis de que ese texto preanuncia la publicidad. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, y después empezamos con, digamos, las cuestiones más tradicionales, ¿sí? Como por ejemplo pasar toda minúscula. Fíjense, vamos pasando toda minúscula. Borrar los números. Esto de borrar los números podría ser, tiene que ver con las reglas de negocio. ¿Sí? Por ahí los dígitos en un problema particular, algo Santiago dijo, cuando puse algunos ejemplos de algunos dominios específicos, te pueden interesar. En este caso, yo decido que no me interesan, y por eso lo que voy a hacer acá es borrar todos los números que aparezcan, ¿sí? Y nada. Luego la otra cuestión que voy a hacer, acto seguido, es eliminar palabras. ¿Y qué palabras? Las que le paso como parámetro. ¿Qué le paso como parámetro? Esta función stopword con el parámetro Spanish lo que me devuelve es una función predefinida en TM, y lo que me devuelve no es ni más ni menos que una lista. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, todas las palabras que estén en esta lista y las encuentre en el corpus, las borro. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo. Si se me escucha mal, me paran, por favor, porque me aparece en este momento, nunca tengo problemas con internet, pero me está apareciendo la conexión inestable. No, se te escucha bárbaro, Juan. Vas re bien. Bueno, gracias por el apoyo. Bueno, acto seguido borramos las palabras vacías. En realidad, fíjense que más que borrar, pareciera que las reemplaza por un espacio, porque se empiezan a generar agujeros entre las palabras. Una cuestión que me parece importante, y por eso explicábamos lo de la lista, es que en realidad si hubiera palabras que les va a pasar un montón, por ejemplo, cuando trabajábamos con los correos, buenas tardes, gracias, que por ahí en otros míos puede ser interesante, si vos querés indagar respecto del sentimiento que hay dentro de un texto, lo que fuera, lo podés dejar. En el correo era como un stopword. Bueno, vos podrías generar, lo que podés hacer es agregar, ¿sí?, a esta lista más palabras, ¿sí? Y te generás tu propia lista de stopwords, y aquí ya no le pasás como parámetro stopwords Spanish, como viene predefinido en la librería TM, sino que le pasás tu propia lista. ¿Sí? Es decir, vos usás la función stopword como un punto de partida, pero podés ir incorporando tus propias palabras. Lo mismo, ¿sí?, si hubiera palabras. Yo nunca me puse en una lista de palabras vacías. Esperemos que los que lo hayan realizado sean personas coherentes, pero si hubiera palabras que forman parte de la lista de palabras vacías que para tu dominio no son palabras vacías, yo las quito. ¿Y para qué? Para cuando yo vaya a remover esas palabras vacías, me queden en mi léxico. ¿Sí? Perdón, pero si vos ahí te creaste My Stopwords, ¿no?
Si vos lo querés usar arriba, en el código de arriba, tendrías que sacar donde dice Stopwords Spanish y poner simplemente My Stopwords y Una solamente cosa, ya, ¿no? por ahí yo hablo demasiado rápido, él o Santiago me dicen, pues, eso lo acabo de comentar. Santiago, fíjate, Santiago publicó unas herramientas para expresiones regulares. Fíjate, Pipo, lo pusiste en la sala de espera. Yo lo veo porque soy cohost. ¿Sí? Sí. Ah, mirá, sorry. Pero sí, totalmente, digo, vos lo que haces acá, esto lo sacás, ¿sí? Y acá pones My Stopwords. ¿sí? Y esto obviamente vuela, ¿no? Ah, perfecto. Bien. Luego lo que vamos a hacer es borrar los signos de puntuación, ¿sí? Ahí estás, ahí se ve. Hay una función, remove puntuation, que empieza... Una cosa, Dale, ¿sí? una cosita adicional, Juan, disculpa, te interrumpo ahí. No, está bien, mejor. En el caso de Stopwords Spanish, eso devuelve un vector de palabras, ¿sí? Entonces, si uno tiene, como en el caso que muestra Juan ahí abajo, ¿sí? Uno puede traer listas de diferentes lugares. Lo único que hace es ir concatenando palabras, como mostró Juan ahí, con, no sé, casos extremadamente frecuentes de cosas que no están contempladas dentro del stop word, pero queremos borrar. Tú concatenamos y sigue funcionando, ¿sí? Así que eso es bastante simple, digamos, la eliminación de términos que nos pueden traer palabras, problemas, porque por ahí le dedicamos demasiado tiempo a escribir alguna expresión y son, no sé, para encontrar después algunos errores muy puntuales que podemos agregarlos también en la lista de palabras vacías. Sí, totalmente. Perdón, y si es al revés y yo quiero que no me elimine determinada palabra, Lo dije eso también. Sacar de esa eso lista. También, claro. Generás tu propia lista. Me hago mi lista y digo, no, estas no quiero que me las saque porque me interesan por algo y... Sí, eso comentaba hace un ratito. Sí, sí. Bueno, aplico la función remove puntuation y acá lo dejé a propósito, me doy cuenta de que en realidad esta función hay signos de puntuación como la apertura de los signos de exclamación que me los deja, ¿sí? Y aproveché para tirarles otra función de string R, hice un overkill acá, ¿no? Le tiré con todo, a ver, empecé a tirar cosas hasta que borrara los signos de puntuación. Hay una función, str replace all, ¿sí? Y yo le puedo indicar, tiene como una lista de palabras reservadas. Acá lo que le estoy diciendo es que elimino todos los signos de puntuación, ¿sí? Y este me lo borraba. ¿Sí? Y este lo borro, ¿sí? Fíjense que lo borro. Luego, lo que sucede, que nos sucede en nuestro idioma, quizás también en otros, pero no en el inglés, es la presencia de acentos o tildes en las palabras. También la librería Stringy lo que hace es transformar la cadena de texto que yo le paso a un valor ASCII, ¿sí? Con los términos que lo que hace es reemplazar básicamente las letras con tilde por letras sin tilde, ¿sí? Y hace otros reemplazos más que pueden venir bien. Hasta aquí el preprocesamiento que hicimos. Una cuestión más que hice para que quede bonito, que hicimos para que quede bonito, es como algunas de las técnicas de reemplazo o de preprocesamiento que vimos antes van generando estos huecos, estos dobles espacios. Esto le volví a aplicar, ¿sí? El strip white space, que en realidad lo interesante o lo más eficiente hubiera sido que esta función la llame acá lo último nada más. Pasa que como quería que el texto se vaya siendo cada vez más legible, la forma de hacer eso era borrar los espacios en blanco acá para que saque todos esos saltos de línea que había. Y después, bueno, acá lo hago de nuevo. En realidad ustedes, si van a trabajar de verdad, sáquenlo al final nada más y listo. Sí, Diego. Claro, perdón, eso te iba a decir, que ese strip white space es
Por ahí no conviene al principio porque los espacios en blanco te pueden ayudar a discriminar qué cosas son basura a eliminar y qué cosas no. Sí, podría ser, según Por ahí vos tenés espacio entre el texto y lo que es publicidad, entonces te ayuda. Si vos eliminás los espacios en blanco, te perdés esa separación. Sí, digamos. tiene que ver con las reglas que vos te autoimpongas para el preprocesamiento. ¿Sí? Por eso lo comentaba eso. Sí, sí. Bien, y hasta aquí tenemos... Perdón. Sí, claro. Esas dale. palabras que te quedan pegaditas, ¿qué haces con eso? Sí, no, esas palabras que quedaron pegadas no tienen que ver con el preprocesamiento, sino tienen que ver con, lamentablemente, el scrapping, ¿sí? Fíjense que acá ya quedaban, esta es la primera indexación del corpus y ya estaban pegadas, ¿sí? La verdad no me tomé el trabajo aquí, lo que va a pasar es, lo que luego va a pasar es que como este es un término poco frecuente, lo voy a terminar recortando, ¿sí? Quizás lo que yo haría si estoy en producción, no vi el nombre de quien hablaba, es Carolina. Readaptar el crawler, ¿sí? Quizás es muchísimo el esfuerzo de identificar una vez que ya crawleaste el tema, readaptarlo y encontrar que son dos palabras en vez de una, ¿sí? Pero, sí, una consulta, Juan. No, sí, dale. Ahí en ese caso, si vos vas al crudo, el Sí. primero de todos, ¿no tiene los saltos de línea eso ahí? Porque puede ser ahí que se esté jodiendo. ¿Sí? No, Ese es lo el busqué, crudo. acá está, lo busqué hoy a la tarde. Ah, Es mirá, rarísimo, qué sí. bacán. Es raro, sí. Bueno. Pero no importa, o sea, después de última, si les interesa, lo reajustamos. Es un ejercicio, digamos, en tamaño real, en escala real, digamos, de lo que es lidiar con esta cuestión de procesamiento de texto. Algo que decía hoy Santiago para graficar esta situación del tema de determinístico y estocástico, tiene que ver con que en realidad lo que sucede es que uno cuando trabaje con texto va a tener que asumir que va a tener pérdidas de información, ¿sí? Yo sé que es duro asumir esto cuando uno antes de enfrentarse a un problema de este estilo, pero por lo menos en mi experiencia eso te va a terminar pasando, y si no te vas a quedar lupeando en el preprocesamiento de manera indefinida. Hay cosas que son así, es decir, un poco lo mostraba Santiago con el modelo de datos del hospital. Hay una diferencia clara entre el trabajar con datos estructurados y no estructurados, ¿sí? No sé si la mano de Diego es vieja, nueva o casi miti. Es no, crónica. Disculpame. Es crónica. Es crónica. Bien. Disculpe. No pasa nada. No pasa nada. Bien, y luego ahora sí, tenemos el texto supuestamente, lamentablemente Carolina se dio cuenta, pero bueno, estaba limpito, hasta que Carolina lo dijo. Nada, yo la verdad que lo iba a decir y me olvidé. Y ahora lo que vamos a hacer es transformar esos términos en columnas, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar como más parecido a lo que son nuestras variables con las que venimos trabajando, digamos. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá con esta función document matrix, pasarle el corpus y me va a generar una fila por cada uno de los términos que forman parte del corpus y una columna por cada uno de los documentos, ¿sí? Y lo que va a haber en la intersección entre fila y columna es una forma o una métrica de ponderación de la importancia de ese término para ese documento, ¿sí? Hay muchas, o hay varias por lo menos, métricas de ponderación. Algunas funcionan mejor que otras para determinadas técnicas. Por ejemplo, es bien conocido que para la regresión logística, contrario a lo que muchos pueden esperar, el pesado que mejor funciona es el pesado binario, es decir, presencia o ausencia del término. El que usamos acá es el pesado de frecuencia del término, por eso TF, ¿sí? Por la acepción en inglés, que básicamente lo que me va a dar es la cantidad de veces que aparece el término en el documento. Hay otras bastante más sofisticadas, por ejemplo TF y DF,
es también, que Santiago me va a decir mejor que yo, del momento de nacimiento de TF y de F, no debe ser más allá de los 70 u 80, pero es un pesado que funciona extremadamente bien, y lo que tiene de interesante, el SVM, el modelo SVM que funcionaba, que le corría a BERT y a LSTM, era con TF y DF. Es un cociente que tiene TF arriba, es decir, la cantidad de veces que aparece el término en el documento, y en el divisor lo que aparece es una métrica de ponderación de la importancia del término en todo el corpus. Lo que va a hacer, por ahí Santiago me puede corregir o puede profundizar, es ponderar o penalizar los términos que aparezcan mucho en el corpus. ¿Por qué? Sí. Si una palabra aparece mucho en el documento y no aparece en el resto del documento, bueno, claramente esa palabra es interesante y es importante para discriminar ese documento del resto. Ahora bien, si ese término aparece muchas veces en ese documento, pero muchas veces en el corpus, y la verdad que no está bueno, digo, no, pierde importancia. Que eso lo perdés de vista con la frecuencia del término. Sí, Pip. No, era solamente eso, reforzar que es una especie de normalización de los pesos de cada palabra en relación a cuánto aparece en un documento y su relación en todo el corpus, ¿sí? Entonces normaliza los pesos para que digamos, la obediencia a esa ley de Zipf que vimos antes no perjudique, ¿sí? No perjudique el peso de las palabras en un proceso de discriminación o de búsquedas, ¿sí? Eso generalmente hay procesos o tareas de normalización de todo esto. A veces algunas otras modalidades suele ser, bueno, dividimos por la frecuencia más alta, ¿sí? O cuestiones de ese tipo, pero el TF y DF es el estándar de pesado de las matrices de término documento, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Bien, corramos esto. ¿Sí? Y fíjense, si exploramos el objeto, si se quiere, me va a decir, bueno, cuántos términos, cuántos documentos, ¿sí? Y este es el índice de sparsity, de cuán esparsa es la matriz, ¿sí? Es decir, en el 98%, entiendo que esto se lee así, cualquier cosa me corregí, Santiago, sí. El 98% de las intersecciones de término de documento están vacías. Exactamente. Es una matriz rala la que tenemos siempre. Piensen que las palabras, todo el vocabulario va a cubrir muy poca cantidad de documentos, ¿sí? Entonces, bueno, con las tareas que hacemos de stemming o lematización o algunos de esos procesamientos posteriores, lo que hacemos es tratar de bajar ese nivel de celdas vacías, ¿sí? O disminuir cuán rala es esa matriz. Perdona, ahora sí la tengo levantada de verdad. El coso, los términos, ¿de dónde los saca? ¿Tiene una base que tiene todos los términos del español? ¿De dónde? No, los términos son los términos. ¿Cómo de dónde los saca? De los documentos, Diego. Los términos son los términos de la bolsa de palabras de los documentos. Claro. ¿Y cómo puede ser que solamente que el 98% de los términos estén con cero? Porque hay palabras que están solo en una canción. Y entonces, si vos tenés palabras que están solo en una canción, como indica Santiago, es para esa fila, recuerden que cada término acá es una fila, va a tener una celda llena y 747, las otras 747 columnas vacías. Ahora lo exploramos, miren. Acá empezamos a hablar más en nuestro idioma, lo que vamos a hacer es transformar esta matriz término documento a una matriz de las nuestras, ¿sí? Y hacemos un view, y fíjense, espero no se cuelgue, ¿ven? La mayoría son ceros, ¿sí? Esto que indica, bueno, que alma o alas está en el documento 1 y en todos los que están para allá no está, ¿sí?
está en el 44, recién aparece, ¿sí? Bueno, muestra 50 columnas de las 748, mejor, porque si no se me va a colgar todo. Hay una cuestión que por ahí a simple vista les puede parecer rara, pero tiene que ver con cómo construye la matriz término-documento. Los términos que van apareciendo acá fíjense que no es casual que todas las columnas del documento 1 sean distintas a 0, porque los primeros términos que va agregando a la tabla son las del documento 1. Luego va a pasar que el documento 1 se empieza a convertir en 0 y no aparece ningún término más, y empiezan a aparecer los términos del documento 2. Cuando ya hay una suficiente cantidad de términos que representan el corpus, se empiezan a repetir aquí en el resto de los documentos las intersecciones, ¿sí? Pero yo digo, porque cuando lo exploren, lo primero que puede parecer es raro, puede decir, pero ¿cómo? Todas las palabras están en el 1, que es la canción más larga del mundo. No, tiene que ver con cómo se construyó la matriz, ¿sí? Eso, por ahí es una pavada, pero por las dudas lo claro. Diego, ¿levantaste la mano? No, disculpa. Bien, ahora lo que vamos a hacer, y esto es absolutamente arbitrario y tiene que ver con trabajar con los conceptos que vimos en la teoría, es empezar a jugar con los términos, con la frecuencia de los términos, independientemente de los documentos, ¿sí? Es decir, yo acá voy a generar un data frame que va a tener 2 columnas nada más. La primera es término y la segunda es frecuencia, ¿sí? Para empezar a indagar un poquito sobre una nube de palabras, verificar el comportamiento de la ley de Zipf, que bien explicó Santiago, lo que hago es eso, me desprendo de la lógica de término-documento y empiezo a trabajar solamente con la frecuencia de término. Ahora bien, si ustedes estuvieran trabajando, por ejemplo, con reglas de asociación, ahí no van a, salvo para una exploración inicial, no van a despegar los términos de los documentos o de las canciones, ¿sí? Va a pasar a ser, esos términos que a ustedes les interesen, van a pasar a ser una variable más. Quizás obviamente no van a trabajar con todas las columnas, no se lo recomendaría, pero lo que pueden por ahí hacer es alguna exploración o hacerse alguna pregunta en términos de la lógica de las canciones. Bueno, ¿cuántas canciones? Una pavada, voy a decir. Generar una variable que diga cuántas canciones hablan de amor y hacerlo en función de 3 o 4 palabras que para ustedes tengan que ver con el amor. Cosas así, tampoco se vayan mucho de tema. Lo que hablaban hoy algunos en el chat sobre, mientras estaba Santiago, todo eso está bastante lejos de esta realidad que hoy tenemos, que es la primera clase formal que ustedes tienen sobre algunas nociones básicas de minería de texto, ¿sí? Lo hicimos para que tengan una herramienta más, con el dataset que antes ya tenían, pueden generar reglas piolas, pero nada, lo dejamos a disposición, ¿no? Sí, hay un curso entero de text mining de segundo año. Sí, sí. Bien, ¿qué hacemos acá? Acá lo que vamos a hacer es generar una lista, ¿sí?, ordenada de mayor a menor con las sumas de las filas de mi data frame o de mi matriz de término documento. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué les parece que hago esto? Hago esto porque lo que yo quiero tener es la frecuencia de un término en todo el corpus. Si yo sumo, recuerden que los términos son las filas. Si yo sumo todas las columnas de una fila, lo que obtengo es la cantidad de veces que aparece una palabra en todo mi corpus de documento. ¿Sí? ¿Y por qué lo he ordenado? Porque yo luego voy a tener mi data frame, me va a aparecer ordenado de mayor a menor, ¿sí?, los términos más frecuentes, ¿sí? Esa es la lógica. Y luego construyo el data frame con los nombres de esta lista. Si van a ver, si exploran, espero no se me cuelgue nada, a veces cuando uno trabaja con datos, aparte estamos en vivo, diría televisión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven? Que tenemos una lista en la cual el nombre de la variable es el término y el valor es la frecuencia. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, construyo un data frame con 2 columnas. La columna término, a la cual le asigno el nombre de cada espacio de la lista, y la columna frecuencia a la que le asigno el valor. ¿Sí? Y la exploro, fíjense,
¿Y acá qué tengo? Tengo una matriz donde tenemos el término y la frecuencia. En varios lugares que yo vi en la web lo dejaban así, al data frame, con el ID, el identificador de la fila, como el término. A mí me da un poquito de escozor, les digo la verdad, y lo que hice fue resetear, ¿sí? El ID, ¿sí? Pero no tiene ninguna implicancia real sobre el tema que estamos viendo. Lo único que hace es reemplazar acá el ID de la fila por un valor que indica el orden de aparición en el data frame, ¿sí? Pero yo les digo, por si los que exploraron este código ya está en el repo y lo linkeé mientras Santi hablaba en la web, los que no entendían, básicamente lo único que cambia es eso. Acá el identificador era el término y ahora puse un número como estamos acostumbrados. Perdón, ¿qué longitud tiene ese dataframe? ¿Cuántas palabras diferentes guarda? 6072. 6072 que debieran ser, si Dios quiere, la cantidad de filas, que tenía mi matriz de término documento. ¿Sí? Fíjense, y acá está, FRECTERM, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bien. Bueno, acá que hago una exploración básica, usted puede hacer cualquier otra. Ya sé, lo van a decir ustedes, no, antes que lo digan ustedes lo digo yo, los gráficos de Loisa son mucho mejor que los míos, y lo acepto sin ningún remordimiento, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo acá es mostrando cuáles son los 15 términos más frecuentes. Quizás, ¿sí? Quizás, y eso quedará a criterio de cada observador, cuando yo haga esto me encuentre con que haya términos que yo hubiera preferido que sean stop words, ¿sí? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer, el proceso iterativo, vuelvo atrás, agrego el término que quiero sacar a la lista de palabras vacías, vuelvo a correr y chau, o lo elimino directamente y listo, ¿sí? Qué sé yo. Claramente los temas en español que seleccionamos no son los de Juan Manuel Serrat ni ninguno de esos artistas. Quiero y baby. ¿Sí? que por ahí nos harían sentir un poco más orgullosos a los hispanos parlantes, pero... que aprendan de Joy Division, que nunca dijeron la palabra baby. Pero es lo que hay, diría mi viejo. Mejor no sigas leyendo esa lista, mejor dejarlo ahí. Tal cual, coincido. Pero bueno, un poquito alguna exploración respecto a los términos más frecuentes, por ahí acá, sí, lo que decía Santiago, bueno, quizás haciendo más robusta la lista de palabras vacías, puedo mejorar esto, o volviendo atrás y volviendo a correr el proceso. Tengo algo en el chat, estimo que va a ser un chiste. Sí, gracias, Carolina, por darme la razón. Más allá de eso, iba a preguntar otra cosa. Habíamos juntado palabras por raíces, porque quiero y quiere. ¿O no? No lo hicimos aquí. No lo hicimos. Recordad que no lo hicimos, podríamos hacerlo. Hay uno, se llama Snowball C, una librería que hace eso en R, en español. Hay un montón de librerías que lo hacen, pero todo en inglés. Cuando lo va a implementar, no está el idioma inglés, no está el idioma español. Snowball C lo hace, si quieren lo pueden explorar. Pero sí estaría bueno eso, quizás, o al menos quedarte con la raíz, ¿no? Por ahí un proceso no tan minucioso, pero quizás quedándote con la raíz te puede servir. ¿Podés escribir en el chat el nombre de la...? No, yo te lo paso ahora. Y si quisiéramos graficar riqueza, ¿cómo se llama la ley, Santiago? Ya lo vamos a hacer, Carolina. Sí, lo vamos. Sí, lo hacemos. Es básicamente muy sencillo, porque es un gráfico, un plot común de línea, en el que graficamos la frecuencia y te va a dar eso, ¿sí? O mismo un histograma, ¿qué nos va a dar un histograma? ¿Qué forma va a tener? Va a tener ahí una palmera y después todo deforestado, ¿no? Va a haber una única barra. Bien. Diego, adelante. Te quería consultar. ¿No parecería el gráfico de distribución de términos que cumpla con la ley de SIF? ¿Esto tiene que ver con que sacamos todas las stop words?
No, sí, sí lo va a representar. ¿Cumple igual? Sí, Ok. menos. Pero acá estamos viendo 15 términos nada más. Sí, pero ya viendo los valores a los que va y en la lista que tenés, Pero los después primeros lo que 500 que hacemos, mostraste. sí, lo que Pero hacemos, te dejo. como bien decís, es trabajar sobre el corpus original para verificar la ley de SID. Sí, es verdad. O sea, vamos a estar alterándolo con este preprocesamiento. Está bien la observación. Igual ahí ya está podado. Debería igual ser una expresión, por ahí si dejas todas las palabras vacías, va a ser bastante más acentuado, pero sí va a seguir siendo, aunque tomes una muestra, debería seguir siendo una ley de potencia. Sí, si les parece, ahora lo probamos. Total, peor de lo que me pasó cuando se me colgó todo, no va a pasar. Bueno, una de las cuestiones que tenían para hacer es la nube de palabras. Básicamente, bueno, tomo las primeros 100. En realidad yo acá podría pasar el dataframe original y recortar la cantidad de términos, ¿sí? Eso lo podría hacer acá. Acá dejamos un resumen de los parámetros más importantes, lo refrescamos por las dudas. Parámetro words, las palabras, frec, la frecuencia, min frec, es como decir, bueno, cuál es la frecuencia mínima que acepto para un término. Lo puse en 1, eso estaba muy mal, digamos, porque va a aceptar cualquier cosa. Igual como tomo los top K, que son los top 100, sabemos que todos, hasta el 200 tienen arriba de 50 apariciones. Yo pues ya lo estuve explorando. Seguramente ustedes también. Luego acá, bueno, la cantidad máxima de palabras de términos que van a aparecer en mi nube de palabras, que acá pongo es redundante, porque en realidad ya acá había recortado, ¿sí? Me había quedado con los 100 términos, entonces, obviamente, mostrando todo, más de 100 no va a mostrar. El random order lo que hace es, no entiendo quién lo puede usar, pero si uno lo pone en true, lo que te va a pasar es que te va a graficar todas las palabras en el orden que él quiera y probablemente te deje en un costado las palabras más importantes. ¿Por qué? Pues lo hace de manera random. Acá lo que hace primero grafica hacia el centro las palabras más importantes, generando una nube de palabras más parecida a las que estamos acostumbrados a ver. ¿Se ve la imagen que aparece o no? Porque es como un pop-up. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Quiero baby. No iba a cambiar eso, ¿no? Fíjense que además otra cosa que hace es colorear las palabras de acuerdo a un intervalo de frecuencia, ¿sí? Las palabras con más apariciones las pinta un color, las de un segundo rango, digamos, hace como una discretización de los colores, aparecen de otro y así, ¿sí? Va estableciendo límites. Esto lo pueden ¿Esa cambiar. discretización cómo la hace? ¿La hace en base a frecuencias? ¿Hace un Sí, delineado? ¿Cómo se hace? Lo hace en base a frecuencias, ¿sí? La verdad, Joaquín, ¿no? Sí. Si querés chequeamos si podemos establecer, dejar fijos los intervalos. Esto de manera como está así, es automático, Joaquín, ¿sí? Pero te das cuenta claramente que los que hace es, los más importantes los pinta en gris, o los con más aparición los pinta en gris, los segundos con más aparición, el segundo lote, digamos, aparece en verde, el tercero en... Yo tengo, mi paleta de colores muy básica, yo voy a hacer un rosa oscuro, seguramente hay un color magenta. Más... Muy Perdón. Impresionante. Impresionante. ¿Se puede de algún modo colorearlo, setear el color por un clúster que nosotros elijamos? Por ejemplo, no sé, todas las palabras que hagan referencia a determinada cosa, que las pinte de un color y otras de otra, o la nube ya te lo va a hacer así por frecuencia y no... Lo buscamos, la verdad que no yo creo que sí, yo creo que sí porque lo he visto en más. Sí, yo tengo 16 colores también, igual que el que escribió en el chat, totalmente. Porque ya con el tamaño te indica la frecuencia, entonces usar el color para que indique otra cosa diferente. Sí, podría hacerlo. Con la palabra tenés una cosa y con el color tenés otra. Te lo dejo de tarea, después no lo compartís en Slack, Diego. Dale, gracias. Bueno. Bien. Santiago, vos querías hablar. No, iba a decir una pavada. Dígalo. No, estaba viendo ahí la parte de colores.
de colores ahí recibe un vector de colores, pero es solo de 8 colores. Si es como el caso de los otros gráficos, si tuviese el atributo call directamente, que no sé si lo tendrá el word cloud uno le podría dar el orden de los colores que quiere o los colores que se le ocurran. Digamos, le definís para cada elemento un color en particular, que podría estar dado por una clasificación previa, por una clusterización Claro. o algún criterio que vos definas. Que lo haga, por ejemplo, los colores que los haga por lema y la frecuencia que él use para el tamaño de la nube, de los de la nube. Sí, o por ahí pensar en otra cosa, no sé, palabras con connotación, no sé, racista en los temas o no sé, y ves cuáles son las más frecuentes, si son palabras que hablan de amor o palabras agresivas. Claro, o sea, que te haga la nube de colores, pero una nube como más temática. Claro. Sí, hay otras cosas bastante interesantes. Hay una librería que se llama Word Cloud 2 que permite, por ejemplo, hay un parámetro que se llama Shape, es un lujo, ¿no? El que quiera lo use. Vos le pasás como una máscara, una imagen en negro, y el tipo, la nube de palabras va a tener la forma de la máscara que vos le pases, ¿sí? Eso se lo da un dato de color, digamos. Bien. Ahora lo de la LEP de zip que planteaban hoy. Acá lo que hice es muy sencillo. Generé una mini función, ¿sí? Que podría haber utilizado arriba también, que lo que hace es pasar de un corpus a una matriz de frecuencia de términos, ¿sí? Lo que hice a mano antes, bueno, acá generé una función que podría haber usado. Yo le paso un corpus determinado y lo que genera es ese data frame con 2 columnas, término y frecuencia, ¿sí? Si alguien lo quiere usar, lo liberamos hoy. Y bueno, y acá un poco en el sentido que plantea Diego Sodor, creo que es el apellido, hoy, vamos a verificar la ley de zip con el corpus crudo, ¿sí? Recuerden que el corpus que habíamos preprocesado se llamaba corpus.pro. Aquí lo que hacemos es en realidad hacer de vuelta la matriz, el data frame de frecuencia sobre el crudo, ¿sí? Después si quieren probamos, ¿sí? Borro _ crudo y debiera funcionar. ¿Qué pasa si se verifica también? Si te parece, Diego, lo hacemos. O Santiago. Por mí sí. ¿Sí? Bien. Mostramos, como era de esperarse, ¿no? Va a aparecer eso. Veamos qué pasa con el otro. Fíjense, cambia un poquito, ¿no? No sé si lo llegan a ver, pero hay como acá empieza a aparecer algo muy diminuto. Sí, lo que pasa, cuando vos graficaste antes, vos hiciste el ejemplo previo, era un gráfico de barras, ¿sí? Y en este caso hay bins, y ahí en ese agrupamiento, sí, en el primer bins van a quedar casi todos los casos, ¿sí? Por el ancho. Habría que ver si ahí al... Pero el primer tiene como 100 términos, más o menos. Claro, tal cual. Pareciera, sí. Sí, pero fíjate, de esos 100 a los segundos, a los 200, hay un salto abismal también, ¿sí? Habría que ver ahí si uno en la cantidad de bins le pone sí, el la bucket cantidad de términos. La cantidad de términos directamente. Sí, sí. Y listo. Lo podemos probar. Ya en vivo no. Dale, animate, dale. Sí. Es que no me acuerdo cómo era el parámetro. Coma es breaks, creo que es. Ahí. Breaks. Y ahí no me acuerdo cuántos eran. ¿Cuántos tenés? 6.000. Es que no me acuerdo si esto es una lista o es un valor. 6.072. Sí. Y entonces. Ponele 6.072. ¿Cuánto? Sí, 6.072. Y ahí va, que explote. Ahí lo tenés. Pasa que tenés el XLIM, ¿no? El XLIM debiera ser, no sé. No, está bien. Ahí lo está mostrando todos. No tenés que cambiar eso. Pero pasa que la escala es como muy chiquita, ¿o no?
La escala de No, los bueno, ejes. es la figura que tiene, digamos. Si el profesor responsable lo dice, a mí me deja más tranquilo. No, ¿Viste? parece seguir una ley de Sith, pero con una escuela muy, muy pesada. Sí, Claro. muy pesada, sí, sí. Bien, y acá está el último plot, que no es ni más ni menos que un plot de los que veníamos trabajando, ¿sí? Con, me he equivocado tanto hoy que vamos a hacer. No, Juan, impecable, lo tuyo de hoy. Además quedó plasmado en el video que la pasamos bien, nos reímos también. No Eso, solo eso, trabajamos. eso, eso no es menos importante, lo gracias. No, claro. Va de vuelta. No levanta, che. Y tiene que ver con eso. No entendí ahí que iba a mostrar, Juan. No, estoy comparando la distribución de frecuencia del crudo, digamos, contra el otro, y por alguna razón no levanta. No, está bien. Lo que pasa es que el otro, el podado, arranca más Claro. abajo porque toda la cabeza de la distribución la borraste ya. Claro. Toda la parte alta esa Tuvo que se efecto el observa ahí. procesamiento. Es Claro, fíjate que toda la cabeza de la distribución quedó podada y en esa escala y empieza mucho más abajo. Claro, exactamente. Bueno, y lo último, como queriéndome acercar a Ya está tirando Eloísa, taquito y... miren lo que hice, impresionante. Una nube de palabras interactiva, son dos comandos igual, un robo, pero si uno se para arriba de la palabra, lo que te da es la frecuencia, ¿sí? Nada, un detallecito, si quieren pueden seguir jugando. Esta es la librería WordCloud 2, que tiene el tema de los shapes, que uno podría darle determinada forma, ¿sí? Ojo las palabras, estamos en protección al menor, ¿no? Mirá ahí. No lo vi, no lo vi. Bueno, no lo entendí por suerte, pero espero no haber metido la pata. Para hacer la tipografía cinética y gracias por venir a nuestra charla TED.